Saludos cordiales, bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre es Mayra Yaira López Zúñiga, pertenezco al Centro Universitario San Isidro de Pérez Celedón, curso el grado de licenciatura en la carrera de Educación General Básica para primer y segundo ciclo. A continuación compartiré el tema de planificación educativa en Costa Rica y en Centroamérica. Ahora bien, ¿por qué elegí este tema? El interés que observé ante este tema es que como futura persona educadora debo tener en cuenta cuál primordial es la planificación educativa para el proceso de aprendizaje del educando, pues la planificación educativa permite organizar el proceso de aprendizaje, mejorando así todos aquellos aspectos que interfieren para garantizar una educación de calidad. Pero para que todo esto sea posible es fundamental que se conozca el tipo de planificación educativa que prevalece en Costa Rica y en Centroamérica. Primeramente, ahondaremos lo que es la planificación educativa en Costa Rica. Como bien se comprende, Costa Rica ha evolucionado en el ámbito educativo, pues estuvieron implementando nuevas leyes que cambiaban constantemente, debido a que éstas procuraban actualizarse y brindar una verdadera planificación, generando así una educación en orden y cumpliendo con las normas y políticas que establece el Ministerio de Educación Pública. Venegas 2024 menciona que al final de 1970, mediante los exhaustivos estudios, se identificó que Costa Rica debía mejorar en 4 áreas primordiales, las cuales son la organización administrativa. El problema en sí que presentaba esta área era que los encargados de administrar no se preocupaban por tomar decisiones. Además de ello, sus servicios no eran eficientes, por lo cual permanecían estancados. Los rendimientos cualitativos básicamente comprendía la eficacia interna en la educación. Como tercer aspecto, se muestra el profundo sentido de la democratización de la educación. Como se sabe, si el contexto donde se desenvuelve el estudiantado es caótico, asimismo será el resultado de su aprendizaje. Por lo tanto, para poder abarcar esta problemática se contempló para toda la población de localidad del país una capacitación económica con el fin de que la comunidad pudiera mejorar y tener un desarrollo acorde a las demandas actuales y futuras. Finalmente, la eliminación de brechas existentes. No cabe duda que este problema aún prevalece en la actualidad, en especial en aquellas zonas rurales donde la pobreza, la falta de acceso a transporte público y escasos recursos, tanto didácticos como tecnológicos, provocan que el educando opte por abandonar sus estudios. Al haber identificado estas deficiencias que surgían aún en el sistema educativo costarricense, durante el periodo gubernamental de 1978 a 1982, surge la regionalización, la cual estuvo sustentada en 5 áreas, las cuales fueron las física, administrativa, cualitativa, filosófica y legal. Sin duda alguna, en Costa Rica siempre se mantuvo la iniciativa por mejorar, pues la creación de otras planificaciones en los sectores sociales, todo esto con la finalidad de relacionarlo al sistema educativo y así gestionar la eficacia en la administración educativa del país. Con respecto al Ministerio de Educación Pública, según Venegas 2024, hace énfasis que en 1985 se replanteó la organización administrativa, por ende se centralizó en la planificación mediante la división del planeamiento y desarrollo educativo, lo cual apoya acciones educativas a nivel central, regional y local. Ahora sí, seguiremos con el tema de la planificación educativa en Centroamérica. Será esencial identificar la planificación en el contexto educativo centroamericano. Por lo tanto, se entiende que a nivel centroamericano todavía prevalece en el sistema educativo una gran deficiencia y de baja calidad. Esto es un problema latente, puesto que la mayoría de docentes brindan clases magistrales, las cuales no incentivan al educando a un verdadero aprender. De igual forma, durante las clases magistrales el educador solo se enfoca en brindar temas académicos, pero no en descubrir las habilidades de los infantes. Venegas 2024 indica que se requiere satisfacer las necesidades de la sociedad, las deficiencias en alfabetización, la cobertura de población en edad preescolar, primaria y secundaria, entre otros indicadores que se deben considerar en la planificación educativa para satisfacer las necesidades en el ámbito centroamericano. Un ejemplo real de este
de esta cita es, por ejemplo, cuando los estudiantes de Nicaragua emigran para este país, a Costa Rica. Vemos cómo la educación nicaragüense es como muy deficiente. Entonces, en la mayoría de los estudiantes a veces no saben ni leer, estando en un tercer grado, cuando en Costa Rica, ¿verdad? Se supone que ya a partir del segundo grado los estudiantes ya sepan leer. Por otro lado, el déficit educativo y la planificación se han visto realmente afectados, ya que la planificación educativa no es tan confiable ni da credibilidad. Aparte de eso, los recursos económicos son escasos. Por otro lado, también no se procuran realizar investigaciones para conocer las problemáticas posibles que abordan el contexto educativo. Un ejemplo claro de todo esto es que la falta de inversión adecuada ha resultado en aulas sobrepobladas, escasez de recursos didácticos e infraestructuras deficientes que prevalecen en los centros educativos guatemaltecos. Siguiendo con el tema, la planificación educativa en relación con el aprendizaje, el currículo y el desarrollo docente. Lamentablemente este es un desafío constante, puesto que la mayoría de universidades los docentes solo aprenden pedagogía pero no práctica, lo que realmente es caótico porque es más teoría y menos práctica. Por lo tanto no surgen planeamientos innovadores ni integrales. Venegas 2024 comenta que el déficit de prioridad al quehacer técnico pedagógico se dedican a mayores esfuerzos al área administrativa. Un ejemplo claro de esto es que existe un exceso laboral en la profesión docente. Por lo tanto, los docentes se enfocan en otras tareas como capacitaciones o trabajar en el área administrativa y descuidan lo que es realmente brindar clases innovadoras. Por último, los actores educativos y recursos educativos son agentes que pasan desapercibidos en el proceso de enseñanza. También esto es decadente porque en la mayoría de las escuelas y colegios no cuentan con recursos didácticos ni tecnológicos, lo cual provoca que los conceptos teóricos no se impartan de manera creativa y significativa. Ahora bien, después de abordar ambas planificaciones educativas en los países centroamericanos como en Costa Rica, veremos algunas experiencias de planificación educativa en Costa Rica, las cuales son la nuclearización educativa. Este término se comprende que desde la década de 1970 este modelo de organización escolar pretendió mejorar la calidad educativa en las zonas rurales. No cabe duda que este modelo es importante actualmente porque incentiva la equidad en la educación, especialmente en zonas rurales con escuelas pequeñas y de bajos recursos. Por ejemplo, permite optimizar los recursos de las escuelas pequeñas. Además, los docentes reciben mayor capacitación tanto para abordar temas administrativos como prácticos para el aula. El Plan Nacional de Desarrollo Educativo. Este fue creado en el Decreto Ejecutivo 333 en el 27 de octubre de 1973. A manera general se puede decir que este ha sido un instrumento estratégico porque define las metas, políticas y acciones para mejorar la educación de un país. Venegas afirma que con esto se ha pretendido cambios estructurales en la administración de la educación mediante un proceso de desconcentración administrativa que delega la ejecución de las políticas educativas a las direcciones regionales de la enseñanza. Por último, la regionalización a la educación del sistema educativo. Este sistema se basa básicamente en dividir lo que es la gestión educativa y adaptar la enseñanza a las necesidades específicas de cada región del país, brindando así un sistema de equidad y acceso que poseen las zonas rurales más alejadas. La pertinencia también porque predominan currículos que se adaptan a la zona o a la región. Ahora sí, a modo de cierre podemos decir que la planificación educativa tanto en Costa Rica como en Centroamérica enfrentan desafíos similares en términos de acceso, calidad, equidad y modernización del sistema educativo. De igual forma, ambas garantizan el derecho a la educación y mejorar
calidad del sistema educativo. Sin embargo, Costa Rica ha logrado más avances significativos, lo cual demuestra que muchos países de la región aún enfrentan dificultades estructurales. A modo de reflexión, se puede decir que en el contexto actual la planificación educativa en Costa Rica es más notable que nunca. La razón es porque estamos enfrentados a un mundo en constante transformación, avances tecnológicos como la globalización, el cambio climático y desafíos socioeconómicos que afectan directamente la educación, por lo cual es esencial brindar planificación educativa que responda a las necesidades del siglo XXI. Muchas gracias por escuchar este podcast.